Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Antes de entrarle a la palabra, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Abierto? Hasta las 15 de la madrugada. Échele pues, a ver, así como en confianza, como familia, hasta donde yo sé, los Ramírez estuvieron en Ecuador. ¿Dónde están los Ramírez? Ahí, bueno, papá, mamá, y ahí está, sí. Ok, estuvieron en Ecuador. Por favor, tenga presente esto. En Ecuador tienen su casa, ¿de acuerdo? No se olvide de eso. Les esperamos con todo el corazón, con todo el cariño. De la iglesia de la que yo soy parte, tenemos un evento anual, ¿sí? Y les estoy avisando con tiempo porque es en el mes de abril normalmente. Este año fue, pues lógicamente en abril, y estuvo de invitado Edgar Monterroso. ¿Conocemos a Edgar Monterroso? ¿Sí? Él estuvo, y también Diogo Correia, Diogo de Brasil, ¿alguien lo conoce? Bueno, por ahí alguien lo conoce. Y hace 2 años estuvo Haroldo Arévalo. Sí lo conocemos a Haroldo, ¿verdad? Entonces, el próximo año, no sabemos todavía quién va a estar, pero va a haber el evento. Así que los que puedan, apúntense, pues va a ser una bendición. Es un evento muy especial porque siempre agarra unas líneas específicas que el Señor nos muestra a los ancianos en lo que debemos de alguna manera pues jalar, reforzar. Y estoy seguro que Dios en su misericordia, en su bondad, nos habla, nos bendice. Así que están todos cordialmente invitados. Mes de abril. Sigan las redes sociales de Verbo Norte Quito, así está, Verbo Norte Quito. Así que bueno, todos invitados. La última vez que estuvimos por acá fue hace 3 años. En plena pandemia el Señor nos trajo acá. Le cuento que nos trajo a vacunarnos, porque todavía no había vacunas en el Ecuador. Entonces pudimos venir, nos vacunamos, regresamos vacunados. No sé si me dio o no me dio COVID, pero sí tuve una cosa medio rara, algo más fuerte que una gripe, así que no sé si me dio o no me dio, porque nunca me hice prueba para verificar eso, pero estamos sanos y Dios nos tiene acá un post-pandemia, ¿verdad? ¿Dios ha sido fiel, sí o no? Y justamente yo le quiero conversar en esta tarde respecto de esto, de lo que es la fidelidad de nuestro Dios. Si usted le preguntan, ¿cómo describe a Dios? ¿Qué podríamos decir? ¿Es alto, es gordo, es flaco? Físicamente no lo podemos describir, pero sí podríamos decir cómo Él es como persona. ¿Qué podríamos decir? Échense. Es bueno, es fiel, es verdadero, algo más por ahí. Bondadoso, poderoso, bondadoso, grande. Hay una descripción muy interesante que el libro de Éxodo, capítulo 34:6, nos dice así. Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Fíjese cómo está descrito ahí Dios. Grande en amor y fidelidad. Ahí voy a hacer una pausa en el sentido de que me quiero enfocar en un personaje que seguramente usted y yo lo hemos leído, hemos sabido de él, que se llama Mefiboset. ¿Quién ha escuchado la historia de Mefiboset? ¿Sí? De repente, si alguien no lo escuchó, haciendo chiquita la historia, David, aquel que mató a Goliat, tenía un muy buen amigo, ¿verdad? Este amigo se llamaba, ¿cómo se llamaba el amigo? Jonatán, ¿de acuerdo? Ellos como amigos un día dijeron, tú eres mi brother, tú eres mi llave, tú eres mi yunta, tú eres mi pana, decimos en Ecuador. ¿Cómo dicen en Guate? Tú eres mi cuate, exacto. O sea, hermanos del alma, ¿verdad? Y hacen un pacto. Dice, mira, si yo algún día
me muero, le dice David, Jonatán, tú te haces cargo de toda mi familia y todas las cosas que yo dejo. Y Jonatán le dice, ok, pero si yo me muero, tú te haces cargo de todo lo que yo deje, mi familia, y etcétera, etcétera. Ese fue el pacto que hicieron como amigos. Pasó el tiempo, David mata a Goliat y pues se genera una envidia con el rey que era el papá de Jonatán, ¿sí? Pasan un poco de cosas, ya estaban grandes de ellos, Jonatán ya tenía sus hijos, y entre los hijos que tenía Jonatán había uno que se llamó Mefiboset, ¿de acuerdo? Volviendo a la historia de Jonatán y David, se muere Jonatán y se muere Saúl su padre. ¿Se acuerda el pacto que habían hecho ellos? Si yo muero, tú te haces cargo de todo y etcétera. Pero había muerto prácticamente toda la familia de Saúl y de Jonatán. Todos habían muerto. Y resulta que David se convierte en rey. Estoy haciendo chiquita la historia, usted sabe que hay muchos detalles, ¿no? David se convierte en rey y un día David se pone a pensar y dice, yo hice un pacto con mi amigo Jonatán cuando él estaba vivo. Él ya está muerto. Voy a cumplir ese pacto. Voy a cumplirlo. ¿De qué se trataba el pacto? Hacerse cargo de todo. Entonces les dice a sus siervos, vayan y busquen si alguno de la familia de Saúl, de Jonatán, ha quedado. Entonces se ponen a buscar y resulta que encontraron que en un lugar escondido, ¿sí? De esos que la gente ni conoce y todo, que se llamaba Lodebar, estaba prácticamente escondido Mefiboset. Pero resulta que cuando Mefiboset era niño, dice la Biblia que lo hicieron caer y le rompieron sus piernitas. Entonces él era postrado, él no podía caminar, ¿sí? Entonces él estaba refundido en este lugar que se llamaba Lodebar. Y básicamente David dijo, yo hice un pacto y voy a cumplir ese pacto. Así que traigan a Mefiboset. Pausa hasta ahí. Le dejamos descansar un momentito a Mefiboset y volvemos a lo que la palabra de Dios nos dice respecto de la fidelidad de Dios. Cuando hablamos de la palabra fidelidad, yo tengo una imagen, no sé si la tienen, la imagen que yo puse de dos palabritas. Hay unas, bueno, está bien ahí. La palabra fidelidad en los originales viene de esta palabra que dice emuná. Y cuando hablamos de emuná, estamos hablando de verdad, veracidad, seguridad y me encanta que también tiene que ver con determinación. ¿Puede decir conmigo esa palabra? A la 1, a las 2 y a las 3. Determinación. ¿Sí sabe lo que es la determinación? Es lo hago porque lo hago. ¿Sí me explico? Está determinado a hacerlo. Eso quiere decir emuná. Ahora, cuando usted ora, usted normalmente sus oraciones terminan en el nombre de Jesús. ¿Ok? La famosa palabrita amén. Que uno dice, esa debe ser una palabra cristiana. Porque las oraciones terminan siempre diciendo amén. Pero no es una palabra cristiana, si sabía usted. Es una palabra del lenguaje castellano, ¿sí? Que resulta que esta palabrita viene de su raíz emet. ¿Sí? Emet. Si se da cuenta, las dos palabras empiezan con que em. Emuná, emet. Y cuando usted dice amén, usted lo que está diciendo es seguridad, certeza, verdad, confiabilidad, fidelidad. ¿Se parecen o no se parecen esas dos palabras? Definitivamente que se parecen, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros oramos o terminamos de orar, lo que estamos es asegurando. Por eso decimos, lo que significa es, así sea. Bueno, sí, sí es cierto, el así sea está bien. Pero yendo un poquito más al original, lo que estamos diciendo es, Dios es fiel
y a Él estoy orando y esto de que se cumple en el nombre del Señor. Tengo la certeza de que esto va a ocurrir. ¿Está conmigo? Ahora, ¿podemos confiar en Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Podemos confiar en Dios? Sí. Mire lo que acaba de decir. Amén. Seguro. Sí, certeza. Salmos 36:5 nos dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Alguien puede alcanzar las nubes? Bueno, de repente los que pues volamos en avión, algún momento vemos y decimos: estoy arriba de las nubes, mire, ahí están las nubes. ¿Será que la fidelidad del Señor alcanza solo hasta ahí? No, ¿verdad? La fidelidad del Señor va mucho más allá. Es una forma de decir, no la podemos alcanzar. Salmo 89:8. Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. ¿Sabe qué es lo que está ocurriendo aquí? La fidelidad del Señor le rodea. Es decir, si nosotros pudiéramos mirar a Dios en lo físico, vamos por este lado y es fidelidad. Y vamos dando la vuelta. Oh, está fidelidad. Acá está fidelidad. No, y este otro lado, todo él alrededor es fidelidad. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Eso dice la palabra. Salmo 117:1. Seguramente usted lo escuchó, hasta lo cantó quizás. Alaben a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alábenle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Hasta cuándo es la fidelidad del Señor? Vamos a decirlo juntos. 1, 2, 3. Para siempre. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Esas dos palabras yo quiero que se quede en su mente y en su corazón esta tarde, porque la fidelidad del Señor es para siempre. Para siempre, familia. Lo que está ocurriendo, o lo que podríamos determinar, es que simplemente la fidelidad del Señor es uno de sus atributos, por lo tanto está en su esencia. Él no puede dejar de ser fiel. ¿Sí me explico? Y vamos a ver más adelante unos puntos en los cuales podemos ver la fidelidad del Señor, pero aquí una pregunta. Seamos honestos, seamos sinceros. ¿Alguien alguna vez pensó, Dios me falló? ¿No? ¿Nunca? ¿Por ahí? ¿No? ¿De verdad? Estoy solo, lo siento. ¿Sí? Gracias. Ok, no he estado solo. Sí, cuando algún proyecto no te resulta, cuando estás en algún trámite y no te resulta, cuando oraste por sanidad por alguien y en vez de sanarse el Señor se la llevó. ¿Sí me explico? O sea, en algún momento pasa por nuestra mente esa idea de, Dios me falló. Estoy frustrado. ¿Alguien se frustró porque la respuesta del Señor fue diferente? Sí, ¿verdad? Y a veces viene esa sensación de, Dios me falló. Cuando pasamos de esas circunstancias difíciles, de esas circunstancias adversas, de las cuales nosotros podríamos decir, Dios me falló. Al menos pensarlo. Pero yo quiero justamente hablarle de 3 líneas en las cuales el Señor muestra su fidelidad. El Señor deja tipificado en la palabra más de 3 líneas, pero yo solo le voy a mencionar 3 en las cuales el Señor muestra su fidelidad. Número 1, fidelidad a su pueblo. ¿Hay alguien que sea pueblo de Dios? Ok, fíjese esto. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. En Romanos 15:8, este versículo me gusta mucho porque dice, acuérdese que esto está en el Nuevo Testamento, Romanos 15:8. Les digo que Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Vino a servir a los judíos para mostrar la fidelidad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los antepasados. Es decir,
Hubo promesas que el Señor hizo a los antepasados que tenían que cumplirse. Y Jesús vino a cumplir, a mostrar esa fidelidad. ¿Está conmigo? Fidelidad con su pueblo. Luego, Dios es fiel a su plan. Dios es fiel a su plan. Dice Filipenses 1:6, un versículo que de seguro lo hemos escuchado un montón de veces, que dice esto: estoy convencido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué tal eso? Es decir, de que termina su obra en nuestra vida, la termina, la completa. Romanos 8:28, que lo conocemos hasta el cansancio. Y sabemos que Dios que hace que todas las cosas trabajen para nuestro bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y cuando hablamos de propósito, hablamos de su plan. Dios es fiel a su plan. De hecho, hay una versión en inglés que me gusta mucho porque dice que el Señor hace que todas las cosas trabajen juntas. Que todas las cosas trabajen juntas para nuestro bien. Porque el Señor siempre tiene un plan. Y como alguien decía, y seguramente ustedes han escuchado el ejemplo este del GPS, ¿verdad? Uno dice, bueno, ok, pongo la ruta y a seguir la ruta. Pero de repente cometimos un error. En vez de la exit 51, agarramos la 50. Entonces, el GPS no es que empieza a decirnos, eres un bobo, ¿por qué no agarraste? ¿Qué hace el GPS? Recalculando y nuevamente te incorpora en la vía que debes seguir, ¿verdad? Entonces, el plan está establecido. ¿Dios es fiel a su plan? ¿Dios es fiel a su pueblo? Amén. Ahora fíjese esto. Dios es fiel a sus promesas, ¿sí? Fíjese que son 3P. A su pueblo, a su plan y a sus promesas. Deuteronomio 31:8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Primera de Pedro 5:7. Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y antes de leer el último versículo que quiero leer, yo recuerdo que cuando estuve la vez pasada le conté de algunas cosas interesantes que el Señor manifestó en medio de la pandemia. Pero así rapidísimo, pregunto, ¿quién vio la mano de Dios en medio de la pandemia? O sea, que digan, fue increíble. Familia, yo le voy a decir, y le resumo de la pandemia, le digo esto. Si yo puedo decir que estoy graduado de confiar en Dios, fue gracias a la pandemia. No dudo ni un segundo, ni un solo segundo, que Él me va a sostener. Comida no ha faltado, familia. Y no faltará, ¿ok? Yo tengo 3 hijos, ahora están, en fin, están con la familia y todo, pero demasiados testimonios. Le digo esto, cuando menos tuvimos fue cuando más pudimos dar, cuando más pudimos compartir. ¿Y sabe qué? Le animo y le invito, le pido que le demos gloria a Dios por su bendición y su fidelidad, porque Él es bueno. Hay un versículo, y este tiene que ver con el hecho de que Dios es fiel a sus promesas, porque en Josué 21:45 me encanta, dice, Dios cumplió con todas las promesas que les había hecho a los israelitas y no dejó de cumplir ninguna de ellas. ¿Qué tal? ¿Usted lo cree eso? Hay promesas que el Señor te ha dado, familia. Hay promesas que el Señor ha puesto en tu corazón, en tu mente, y tú las tienes ahí. Señor, tú lo prometiste.
Señor, yo sé que vas a cumplir. Y en esta tarde yo quiero que tú vayas pensando en aquellas promesas. Me emociono bastante. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor nos ha hecho bastantes promesas a nuestra familia incluso los últimos meses. Y a veces uno en la carnalidad pues es como que dice, Señor, ¿qué pasó? Tú lo dijiste, ¿y cuándo va a pasar eso? Y etcétera, ¿ok? Pero el Señor simplemente nos dice, no, espera en mí, confía en mi plan, espera en mi fidelidad. Y qué duro es a veces. Uno en la humanidad no quiere que las cosas sean así, pero Dios nos sigue sosteniendo. Y esto es muy interesante porque la fidelidad de Dios, antes de eso, Dios es fiel a su pueblo, Dios es fiel a su plan y Dios es fiel a sus promesas. No nos olvidemos de eso jamás. Ahora, es interesante porque la palabra de Dios dice en Mateo 5:45, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. No sé si le ha pasado que usted está orando por alguna cosa, por lo que sea, y de repente a usted que viene los domingos a la iglesia, que es líder, que ofrenda, que se brinda con todo, que sirve al Señor, etcétera, no le ocurren las cosas buenas. Y al vecino que es un borracho, que trata mal a la esposa y todo eso, a él sí le va bien. ¿Sí le ha pasado eso? ¿Han visto cosas así? Yo la he visto. Y uno se llena como de, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? O sea, de verdad, o sea, estoy hablando genuinamente, ¿no? Pero la Biblia es clara. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dice la Biblia que hace llover sobre buenos y malos. Pero lo que yo sí estoy seguro es que la fidelidad de Dios, o mejor dicho, debido a su fidelidad, debido al atributo de que Él es fiel, su plan siempre será mayor, su plan siempre será más grande que el que nosotros tenemos. Yo le quiero contar una pequeña historia de algo que me pasó el año anterior. Bueno, yo veo que aquí, y de hecho es común aquí en los Estados Unidos, la gente tiene buenos autos, ¿ok? O sea, invierten y todo el asunto y tienen buenos autos. O sea, ustedes no van a ver que alguien llega a nuestras iglesias en un BMW, disculpen. Es complicado, ¿ya? O sea, carros de esa gama es bien complicado. Son autos que casi la gente no los tiene. Es más complicado. Y yo tengo un auto que aún no lo acabo de pagar. Mi auto no es nuevo, pero pues el crédito que estamos haciendo un esfuerzo bien grande para tener el auto. Y la gente a veces piensa, no, él sí tiene, porque vean el auto que tiene y todo, ¿no? Y no tengo, o sea, tengo una gran deuda, eso es lo que tengo. Otra cosa que pasa aquí en los Estados Unidos es que por ley los autos deben tener su seguro, ¿verdad? Bueno, en mi país todavía no es una ley, así que podemos andar sin seguro. Yo debería tener seguro para mi auto, pero no lo tengo porque no me alcanza. Y el año anterior me faltaba como unos 10 o 15 minutos para llegar a mi casa y en una de las vías, yo volvía con mi hijo el mayor, en una de las vías que lleva a la principal, al freeway, digamos por decirlo así, vino un bus de servicio urbano, me chocó con todo, ¿ok? Pero con todo, familia. Yo choqué al auto de adelante, el auto de adelante chocó al de adelante y el de adelante adelante. Total fueron 6 autos, 5 pequeños y el bus. Yo lo único que pensaba es, ¿y ahora? Le prometo, digo, no tengo idea qué voy a hacer. Solo sé que mi vehículo
se va a quedar un tiempo hasta que algún día pueda pagar la reparación, porque si el hombre no me cubre, pues ya nada. Para colmo, mi auto era el más caro de la reparación. Los otros autos eran como viejitos, entonces, bueno, es rápido ahí, arreglado y todo. Pero mi auto no tenía repuestos alternos, que hay mucho en Latinoamérica, sino que simplemente era el repuesto original y todo el asunto. De verdad yo veía mi auto, veía al hombre del bus, veía a los otros. Por ahí alguien decía, no, yo sí tengo seguro. Y bueno, fue todo un bochinche ahí, una cosa terrible, ¿no? Y de verdad que en medio de todo, lo único que decía es, como aprendí a confiar en la pandemia, Señor, algo vas a hacer. No sé qué vas a hacer, pero algo vas a hacer. Estoy seguro de eso. A los pocos días del choque, ya lo llevaron al auto, a la mecánica y todo. Mi hermano decide venir a los Estados Unidos como unas 3 semanas, un hermano menor que tengo, y me dejó su auto. Me dijo para que lo ruedes. Entonces, no me quedé sin auto esos días, ¿sí me explico? Gloria a Dios. Ya pasaba el tiempo, mi auto estaba parqueado, no lo arreglaban ni lo miraban a mi auto. Nadie hacía nada. Pero estuve con un auto, era un auto más pequeño y todo, pero nos movía de un lado a otro y eso era lo que importaba. Luego, mi hermano regresó, yo dije, bueno, ahora sí me quedé sin auto, ¿y ahora qué va a pasar? Luego mi mami se fue de viaje, me parece, y tuve como 10 días más del auto. Entonces yo dije, otro auto, dije, ok, gracias a Dios. Pero el tiempo pasaba y mi auto estaba parqueado, oxidándose porque nadie hacía nada. Y fui a reclamar en la aseguradora, etcétera, etcétera. Nadie daba razón. Ya eran 5 semanas, y al auto no le hacían nada. ¿A dónde más voy a acudir? Señor Jesús, aquí soy otra vez. Ya no tengo auto, así que a ver cómo le haces. Resulta que logro el contacto de la persona que administraba la cuenta del seguro del bus, porque yo no tenía seguro. Entonces hablo con esta persona y me dice, hagamos una cosa, me dice, ¿sabe qué? Justo estoy yendo al taller, encontrémonos ahí y conversemos. Ok, porque mi punto era, hagan algo, avancen, ya va a ser mucho tiempo, etcétera, y no lo hacían. Llegamos, nos ponemos a conversar y la señora me dice, bueno, usted sabe, los otros autos eran poquito, así que ya están reparados. Ok. Y me dice, queremos hacer su auto, pero todavía toma tiempo. Y le dije, más tiempo no puede ser, ya es más de un mes y todo. Achicando la historia, porque hay muchos detalles igual. Me dice la señora, ahorita estoy sin auto, ¿para dónde se va? Estaba yo con un auto de mi mami prestado. Y fui y le transporté, le di un ride cerca de donde estábamos. Y en el camino me dice, ¿a qué se dedica usted? Le digo, yo trabajo en la iglesia, yo soy anciano en la iglesia y bueno, hago muchas otras cosas, pero básicamente en la iglesia. Y me queda viendo y me dice, ¿usted es cristiano? Le digo, sí. Me dice, yo también. Y mi esposo va a la iglesia tal, en tal lugar y todo. Digo, yo tengo amigos ahí en su iglesia. Y empezamos a conversar. Y al final, cuando ya tuvo que bajarse la señora, me dice, ¿puede orar por mi salud? Por supuesto, venga. Oramos por su salud, oramos por su hijo porque tenía que tomar decisiones, algunas cosas así. Y listo. Y me dijo, gracias por su oración, Dani. Vamos a ver qué podemos hacer con su vehículo. Pasaron tal vez 5 días y me dijo estas palabras. Me dijo, Dani, ya tenemos todo lo que necesitamos para reparar su vehículo. Así que esté atento que el mecánico le va a llamar. Pasaron 10 días y mi auto estaba ya conmigo. ¿Sí me explico? ¿Cómo el Señor se maneja? ¿Cómo el Señor hace las cosas? La señora salió bendecida y como dicen por ahí, bendición con
bendición. ¿Sí me explico? La señora hizo su trabajo, pero de alguna manera el hecho de saber que somos cristianos, que somos hermanos, pues engancha y acuérdese, ¿no? Hagamos bien a los hermanos en la fe, ¿sí? Principalmente a los hermanos en la fe. Amén. Así que acompáñenme a darle gloria a Dios por mi auto. No se imagina qué bendición poder tener el auto. Y dice la Biblia en el Salmo 45, Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. ¿Quién puede decir eso? Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. ¿Se acuerda una canción que decía, has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo? ¿Quién recuerda esa canción? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. No puedo contar tus maravillas. No puedo contarlas. Señor, has sido tan fiel, has sido tan misericordioso, has sido tan bueno, que si tratara de mencionar tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Amén. Amén de eso. Ahora, ¿se acuerda que estuvimos hablando de Mefiboset? ¿Sí se acuerda? David retomó aquel pacto que hizo con Jonatán e hizo llamar a Mefiboset, pero yo quiero que usted se ponga en el lugar de Mefiboset. Mefiboset, con miedo, con nervios, temeroso, se acerca al rey David. Básicamente David lo que decía es, yo voy a cumplir el pacto que hice con tu papá. Así que, pilas, que voy a cumplir ese pacto. Fíjese lo que pasa en 2 de Samuel 9, 7 y 8. Esta declaración es tremenda porque David está ya, Mefiboset frente a él, y lo primero que le dice es, no tengas temor. ¿Qué le dice? A alguien junto a usted, dígale, no tengas temor. No tengas temor. Ahora, Mefiboset, para que David le haya dicho eso, seguramente la actitud de Mefiboset era de ¿qué me va a pasar? El rey me mandó a llamar, pero, no sé, ¿qué me va a hacer? No tengas temor, le dice David, porque a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, que era el abuelo en realidad. Y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Cuándo iba a comer a la mesa? Siempre. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Se da cuenta cómo se veía Mefiboset? Mefiboset se veía a sí mismo como menos, como un perro muerto, dice. O sea, se veía como, ¿pero quién soy yo? Y aquí viene el asunto. Eres hijo de aquel con quien yo hice el pacto. Y voy a ser fiel a mi pacto y por eso lo cumplo. Familia, somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Es del Dios de pactos que no ha fallado ninguno de sus pactos. Y lo que te prometió lo va a cumplir. Amén. Quiero ir cerrando con una declaración que a mí personalmente me encanta, que está en el Salmo 103. En el Salmo 103, que seguramente lo ha oído hasta el cansancio, pero ha habido ocasiones en las cuales yo me pongo a indagar en la Biblia, pero muchas veces vuelvo al Salmo 103, porque la Biblia dice esto. David diciéndose a sí mismo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hasta ahí todos decimos, ok, perfecto. Versículo 2, bendice alma mía a Jehová
y no olvides ninguno de sus beneficios. Hemos sido beneficiados por el Señor. Amén. Luego versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus maldades. ¡Wow! ¿Quién se ha sentido perdonado? Amén. Amén. Y dice, es el que sana todas tus dolencias. Amén, familia. Dígame si esos no son beneficios. Versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. Un día tenemos que hablar del favor de Dios. Eso queda pendiente. Y favores y misericordias. Y luego dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Familia, acabamos de pasar una pandemia. Tal vez en teoría deberíamos ya ni siquiera estar aquí. Pero acá estamos. No sé si rejuvenecidos. Bueno, Lío sí, Lío está rejuvenecido. Él va los años para atrás. Pero estamos todavía con energía, con fuerza, y las bendiciones del Señor han estado con nosotros. Y fíjese lo que dice en el versículo 6. Jehová es el que te hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Ese es el versículo de los abogados, ¿sí o no, Kenny? Ahí está. Exacto. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aquel que quiere hacerte daño, aquel que quiere seguirte un juicio infundado, aquel que quiere hacerte simplemente maldad, tenemos un juez justo que es el que pelea por ti. Amén. Y cualquier cosa, aleluya, abogado tenemos para con el Padre. Estamos ahí. Tenemos un defensor. El Señor es bueno, familia. El Señor es bueno. Y yo quisiera que usted me diga, ¿hasta cuándo es la fidelidad del Señor? Para siempre. Digámoslo juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Para siempre. Para siempre. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.